Buenas noches, queridos hermanos que nos escuchan. Un saludo a todos. Hoy inicia la semana de apologética. Todo lo que tiene que ver, los temas son muy importantes. Los invito a que nos sigan esta semana. Mi nombre es David Padilla. Soy parte de la comisión de Édira en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en Candiles y soy encargado de la dimensión de apologética. El objetivo de esta semana es dar a conocer lo importante que es la apologética para poder dar razón de nuestra fe. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a iniciar con una oración de San Juan Crisóstomo, también llamado como Boca de Oro. Y es el patrono de los predicadores. Su fiesta acaba de pasar, es el 13 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Juan Crisóstomo, tú que siempre alentaste con sabiduría la práctica de la justicia y de la caridad, y que con tus elocuentes sermones predicaste con brillantez la palabra divina, ilumínanos con tus obras y palabras, y fortalécenos en los momentos difíciles con el ejemplo de tu invencible constancia. Obispo San Juan Crisóstomo, tú que demostraste enorme fortaleza y valor en las más duras pruebas a que fuiste sometido, que fuiste difamado, injustamente acusado, perseguido, agredido brutalmente y desterrado, concédenos la energía y el ánimo necesario para sobrellevar estos momentos difíciles llenos de amargura y desconsuelo. Haz que no nos abandonen la fe y la esperanza, para que podamos continuar la lucha a pesar de las injusticias que nos rodean, para que fortalecidos y ayudados con tu benéfica intercesión, podamos salir victoriosos. Te pedimos, San Juan Crisóstomo, que intercedas por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, para que derrame permanentemente el Espíritu Santo, para que nos podamos comunicar de manera bella, para que podamos predicar el amor de Cristo a través de una boca de oro, con dulzura, con amor, para que nuestras palabras tengan el amor del Espíritu Santo y den fruto de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos entonces este tema tan importante. Bueno, la palabra apologética viene del griego, que quiere decir apología. Y la apología quiere decir posición militar de defensa. Bueno, esta parte de la teología, que es la apologética, es muy importante. Es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe y exponer los errores para proteger su integridad. Entonces, la apologética en la Iglesia Católica nos sirve para explicar en lo que creo y por qué creo. Por ejemplo, yo como católico creo en la Eucaristía, en la Virgen María que puede interceder por mí, creo que hay un estado de purificación, el purgatorio, que Cristo fundó una iglesia. Bueno, es la parte de la teología para explicar en lo que creo. Entonces, si yo creo en esto, tengo que dar, que conocer para dar razón de mi fe. Para eso nos sirve esta rama de la apologética y también para exponer los errores. Por ejemplo, ¿cuáles errores? Cuando nosotros platicamos con, ya sea con un católico o con un hermano que no es católico, por ejemplo, nos pueden decir, oye, María tuvo más hijos, Jesús no fundó ninguna iglesia y muchas preguntas que llevan todo este término más o menos así, pues nosotros podemos también sacarlos de ese error. Por eso es exponer los errores y podemos explicarles, mira, no es de esta forma. María no tuvo más hijos, te lo puedo explicar bíblicamente y esa es la doctrina de la iglesia, te lo muestro porque así es.
no es que te quiera convencer, únicamente te explico en lo que creo y por qué creo con fundamento. Entonces, es importante dar razón de nuestra fe y también exponer los errores, tanto a hermanos no católicos como también católicos. La finalidad también de la apologética es hacer un acompañamiento que ayude a la propia persona en su búsqueda de la fe, pero de una fe verdadera. ¿Por qué una fe verdadera? ¿Cuántas doctrinas hay ahorita que pues no son correctas, ¿no? Grupos, no se diga sectas, por nombrar algunas, ¿no? Que hablan, por ejemplo, la nueva era, todo lo que traen esas doctrinas nuevas. La idea es hacer un acompañamiento para que esta persona conozca la fe, pero una fe verdadera. ¿Y cómo? Pues proporcionándole argumentos de alcance demostrativo y racional a favor de ella. O sea, darle la correcta interpretación, explicando la doctrina de la iglesia y se explica también la historia de la iglesia. O sea, se instruye a la persona, como dice el refrán, ¿verdad? Católico instruido jamás será confundido. Entonces, esa es la finalidad, hacer ese acompañamiento a nuestros hermanos para que no se pierdan y encuentren esa fe verdadera que los llevará a la verdad. Y bueno, pues en apologética hay dos tipos de apologética. Muchas veces al escuchar la palabra apologética, muchas personas creen que es pelear con algún hermano no católico. Pues no, la apologética no es pelear con nadie, es dar razón de mi fe con amor y con respeto. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 3:15, que está en la parte de abajo de las diapositivas. Estén preparados para dar razón de nuestra fe y dice con amor y con respeto. Entonces, ¿qué entendemos como la apologética buena? Bueno, pues es dialogar con amor, con paciencia, con respeto. Te puedo explicar la doctrina de mi iglesia católica en lo que creo. Te puedo invitar incluso a pasar a la casa para tratar algún tema con dulzura, con amor. Eso es la buena apologética, da razón de mi fe. Y la apologética mala, pues es lo contrario de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? No hay respeto muchas veces al hablar con algún otro hermano. No hay diálogo. Yo hablo y no te dejo que tú participes. Incluso se llega a explicar molesto. Puede uno llegar también a los gritos. Esto es así y ya. Sin ningún fundamento, lo que yo digo es así y ya. ¿No? Muchas veces también hasta los pueden correr de su casa. Como no tengo cómo platicar con él, no conozco, pues es más fácil correrlos, pero de una forma grosera, ¿no? Eso es la apologética mala. El propósito de hacer apologética, queridos hermanos, no es ganar una contienda personal, más bien es la búsqueda de la verdad. Eso es la apologética correcta, la apologética buena. Y bueno, pues los destinatarios de la apologética, pues es tanto para el creyente como para el no creyente. ¿En qué le ayuda la apologética al creyente? Bueno, pues a fortalecer su fe. Y al conocer su fe, la puede vivir, después defender. ¿Defender de qué? Defender del error. Con la apologética, el creyente no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, no se deja convencer fácilmente, como nos dice Efesios 4:14. Gracias a esta rama, el creyente conoce su iglesia, conoce su doctrina y se aleja totalmente del error. Y para el no creyente, pues ayuda a fortalecer al evangelizador, al predicador, para dar una respuesta de su fe ante el no creyente. De esta forma, la apologética ayuda a transmitir la fe de manera eficaz a los no creyentes. Y fíjense, un claro ejemplo ya en la época de Jesús, pues Jesús fue el más grande apologeta, como lo podemos ver en Mateo 4, de 6 al 7, dice la palabra de Dios. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice,
Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos cómo en este pasaje, queridos hermanos, de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo utilizó la apologética. ¿Contra quién? Contra el demonio. Satanás le citaba las sagradas escrituras y nuestro Señor Jesucristo también le contestaba con citas bíblicas, pero con la gran diferencia que Cristo le daba, que es lo que busca la apologética, la correcta interpretación de las sagradas escrituras. Entonces, pues nosotros como católicos creyentes en Cristo, la apologética nos ayuda a conocer la verdad, la única verdad que Cristo dejó a través de su iglesia. Como nos dice Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues nuestro Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo de hacer apologética para tener la verdad y disipar el error. También en las escrituras escuchamos cómo cada vez que los fariseos intentaban poner en problemas a Jesús, él les contestaba dejando clara la verdad y sacándolos del error. Hubo en los primeros siglos, pues los apologéticas. Siempre ha estado presente la apologética en esos 2000 años que lleva la iglesia de existir. Veíamos cómo Jesús hizo apologética, después los apóstoles. Y a partir del siglo II surgen los llamados padres apologistas. Aquí hay algunos brevemente, porque pues historia, todo lo que hicieron es muy grande. San Irineo de León en el año 189 contra las herejías. Tertuliano, escritor apologista, padre de la teología cristiana latina, más o menos en el año 220. Por ejemplo, Orígenes, muy grande, Orígenes en el año 250, su obra Contra Celso, conocido también por su obra y la interpretación alegórica de la Biblia. San Cipriano de Cartago, ya en el siglo III, contra Ademetriano, y también la obra La Unidad de la Iglesia. San Atanasio en el siglo IV contra el arrianismo. Eusebio de Cesarea, San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, un autor de grandes obras de carácter apologético contra algunas herejías como el pelagianismo, arrianismo, maniqueísmo, el donatismo, por nombrar algunos. ¿Qué decimos de San Jerónimo? San Jerónimo en el siglo IV hizo un tratado de defensa de la virginidad perpetua de María. Vemos cómo a través de la historia de la iglesia, Dios ha enviado a hombres iluminados por el Espíritu Santo para hacer frente a estas herejías, que en cuanto surgía una herejía a través de la iglesia, en cada siglo surgía una herejía y también surgía un apologista que luchaba contra esa herejía hasta que desapareciera. Gracias a estos grandes hombres de Dios, gracias a que hicieron apologética, tenemos hasta el día de hoy la doctrina de Cristo sin error. Y bueno, ¿por qué es tan importante la apologética? Aquí vemos una estadística, el porcentaje de católicos en México. En 1950 éramos el 98.2% de católicos. En el 2010 ya éramos el 82.9%. Esto preocupa a la iglesia. Y bueno, por nombrar algunos, la causa de algunos, ¿por qué abandonan la iglesia? Unas causas principales, porque la persona, pues es porque no conocen su religión, por eso abandonan la iglesia. Y bueno, si vemos esto con más calma, por ejemplo, nos bautizan pequeñitos, no sé, antes del año. Después, cuando hacemos la primera comunión, digamos que llevamos 3 años de preparación. Hacemos la primera comunión, no sé, entre
11 y 12 años. Y de ahí termina muchos católicos ya no se forman, ahí termina nuestra preparación, o sea que hay que ver qué tiempo de preparación llevamos. Entonces, pues no hay una formación, no conozco lo que la iglesia me ofrece, entonces el desconocer mi religión, mi iglesia, pues me aparta. Y muchos católicos profesan la fe católica, se dicen ser católicos, pero jamás se dieron a sí mismos la oportunidad de saber cuáles eran los fundamentos de sus creencias. Otro motivo por el que dejan la iglesia son los nuevos grupos religiosos, las nuevas formas de espiritualidad, todo lo que viene, como ya decíamos, lo que maneja la nueva era, el yoga, el reiki, el esoterismo. Esto está muy de moda ahorita en nuestro tiempo. Confunde al católico y abandona la iglesia porque pues la mayoría que pertenece a estos grupos dice que es algo nuevo, que la iglesia católica pues ya pasó de moda. Entonces, como es nuevo y no conozco, pues me dejo llevar por esas doctrinas nuevas. Y también muchas veces dejo la iglesia hasta por sentir bonito la afectividad. Una de las principales causas por la cual dejan el catolicismo es que acá hablan muy bonito. Acá cantamos y bailamos, nos sentimos muy bien. Acá hay música en vivo y no te aburres. ¿Qué nos dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6? Perece mi pueblo por falta de conocimiento, ya que tú has rechazado ese conocimiento. Entonces, la necesidad de la rama de la apologética en la actualidad es muy importante. Es, es importante como una herramienta que ayude a los fieles católicos a conocer, amar y defender su fe. Tener también la capacidad de compartir esa fe en su entorno cercano, convirtiéndose en evangelizadores y también portando una fe viva en la que acompañe, por supuesto, su testimonio. Entonces, queridos hermanos, nosotros como católicos y con la ayuda de la apologética podemos ayudar a nuestros hermanos a que no abandonen la Iglesia Católica. Pilar y base de la verdad, ¿no? Dice Primera de Timoteo 3:15. También hacer que regresen a la verdad única de la iglesia, que es pilar y base de la verdad, que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y bueno, aquí puse mi experiencia porque bueno, yo también estoy en un proceso y les quiero compartir que bueno, pues yo también no conocía mi religión como la conozco ahora, ¿verdad? Por ejemplo, yo escuchaba la iglesia en la que estás no es la verdadera. No sabes de dónde viene tampoco. No sabes quién la fundó. Yo no sabía quién la fundó, de dónde viene, pues mucho menos capítulo y versículo, ¿verdad? Que la misa también escuchaba no te sirve para nada. Que la oración de los católicos no sirve, pues como es repetitiva, pues a Dios no le agrada. También escuché muchas veces que los sacramentos son un invento de la iglesia, de los sacerdotes para poder cobrar y así ganar dinero. Y fíjese, al escuchar todo esto y sin tener una formación, pues te hace dudar de tu fe católica y quedas totalmente confundido. Entonces, al caer tu fe, dejas de creer pues en lo que la iglesia te enseña. ¿Y qué te lleva? Pues a abandonar tu iglesia. Entonces, si uno cree esto, ¿qué nos dicen? Y no tratas de investigar, de checar todo lo que te están diciendo, pues todas esas dudas quedan adentro de ti. Entonces, es importante. Yo la verdad sí me sentí confundido y también pues un poco triste porque yo me sentía católico, apostólico. Entonces, si no conozco, pues cómo podía yo defender mi fe y más que defender, bueno, explicarle en lo que yo creía. Es lamentable, pues, no sacar a una persona del error. Por ejemplo, esta persona que me decía todo esto, pues yo no podía dirigirla, pues yo no conocía. Dicen que un ciego no puede guiar a otro ciego.
Es lamentable no poder explicar mi doctrina en lo que creo. Es triste no conocer las Sagradas Escrituras y poder explicar con fundamentos bíblicos dónde Jesús funda una iglesia. Y bueno, pues yo creía católico, pero bueno, ¿qué tipo de católico era? Pues bueno, yo gracias a la apologética sé que es muy importante porque a mí la verdad me ha ayudado muchísimo. Me llevó pues a estudiar mi fe, me llevó a conocer la historia de la iglesia gracias a esta rama, que me llevó a conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, me di cuenta que no basta con decir que soy católico, no basta con ir a misa nada más y salir de ahí, porque sino profundizar más en lo que tengo que conocer para dar respuesta de mi fe a quien me lo pida. Y bueno, ahora estoy en este camino, en esta dimensión de esta comisión de Érida, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, y con el objetivo cual, pues dar a conocer la verdad, la única verdad de Cristo. Entonces, estoy aquí también para decirle a nuestros hermanos católicos, a los que nos escuchan, que sí podemos mantenernos fieles a las enseñanzas de Cristo. Y también agradecer a Dios, sin duda, por dejar una iglesia a la cual nos ha acompañado siempre con sus enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. E invitarlos a ustedes también a seguir en esta semana de apologética. Invitarlos a que sigan estas transmisiones que nos ofrece nuestra parroquia, que también tiene escuela bíblica para nuestra formación. Invitarlos también, por supuesto, a que formen parte de esta dimensión de la parroquia para seguir llevando la doctrina verdadera, esa doctrina sin error, para que los católicos sigan conociendo su fe y se mantengan firmes en la iglesia. Aquí hay algunos ataques, por llamarle ataques de algunos hermanos que no son católicos. Muchas veces escuchamos y como se trata de dar razón de nuestra fe, bueno, pues aquí puse algunos ejemplos de lo más común que escuchamos. Por ejemplo, los católicos adoran imágenes. Es muy común escuchar esto de los hermanos, pero aquí es donde entra la apologética, dar razón de nuestra fe, explicar lo que hacemos los católicos con las imágenes. Ya con el conocimiento de nuestra iglesia y lo que nos ofrece la apologética, podemos nosotros explicar, nosotros no adoramos más que a Dios. Querido hermano, yo no adoro más que a Dios, incluso lo digo en el credo. Si alguna vez tú fuiste católico, recuerdas que decíamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y bueno, pues ya le puede explicar un poco de historia. Las imágenes fueron reconocidas y autorizadas en el Segundo Concilio de Nicea en el año 772 por el Papa Adriano I de Roma. Y también en el año 749, San Juan Damasceno decía, vamos a ver qué decía San Juan Damasceno sobre las imágenes. Decía, lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Decía San Juan Damasceno, las imágenes son el catecismo de los que no leen. Entonces nosotros no adoramos. Otra también que muchas veces que nos preguntan, la Iglesia de Cristo existió hasta el año 313. Sí existió, pero terminó. En el año 313, Constantino fundó la Iglesia Católica que desapareció. Y con el conocimiento de la apologética podemos explicar, no, querido hermano, no. Te informaron mal. Buscan la historia de la iglesia. La iglesia de Cristo fue fundada en Pedro. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni los poderes de la muerte la podrán vencer. La iglesia de Cristo no pudo existir y luego desaparecer, pues él dice que ni los poderes del infierno la podrán vencer. También Jesucristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces,
En el año 313, la iglesia dejó de ser perseguida. Eso es lo que sucedió, eso es la verdad y lo podemos ver en la historia. Y fíjense, yo todo esto pues no lo conocía ya, después ya que se mete uno para poder dar razón de nuestra fe, pues uno va viendo todos esos datos bien importantes, porque ya puede uno dar razón de mi fe. Entonces, pues Constantino lo que hizo fue dejar de perseguir a la iglesia. Se dio la libertad de culto y lo hizo con el Edicto de Milán en el año 313. Y también, pues él no hizo la iglesia católica. Para el año que Constantino estaba en el 313, ya habían pasado 32 papas. Y el papa que estaba en el año 313 era el papa Melquiades, el primer papa tras el fin de la persecución cristiana. Entonces vemos cómo podemos dar razón de nuestra fe. También, no te confieses con un hombre pecador. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases, verdad? Bueno, pues primero que nada podemos explicar que lo que nos dice Primera de Juan 1:8, todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, y como Jesús sabía que somos pecadores, en su gran misericordia, eso es la confesión, la misericordia de Dios. Jesús dio una enseñanza, aquí lo podemos ver en Juan 20:23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan serán retenidos. Aquí vemos cómo el gran amor de Dios, Él sabía que íbamos a ser pecadores y nos regaló ese sacramento tan importante de la confesión. Entonces, bíblicamente, aquí está cómo instituye nuestro Señor Jesucristo la confesión. Y los sacerdotes, por supuesto, que son pecadores, ellos también se confiesan, porque no se contradice la Sagrada Escritura. Primera de Juan 1:8 nos dice que todos somos pecadores. Y entonces nos dejó ese sacramento para que todos nos confesemos, también los sacerdotes, todos tenemos ese gran regalo de nuestro Señor Jesucristo. También escuchamos, Jesús no está en la hostia, es un símbolo. Bueno, primero que nada, en la Biblia no aparece la palabra símbolo o que diga simboliza mi carne. Juan 6:51 dice, el pan que yo les daré es mi carne y yo y lo daré para vida del mundo. Entonces, aquí dice claramente, es mi carne, no dice simboliza mi carne. Algunos hermanos que no son católicos, bueno, pues así les enseñaron su doctrina, se respeta su doctrina, pero no es la doctrina de Cristo, ni es la que enseña la iglesia de Cristo. Aquí nos dice claramente que es mi carne, no que simboliza mi carne. Entonces, es importante conocer para poder dar razón de mi fe y mi fe crezca también. Y bueno, nuestra fe es muy importante conocerla, vivirla y defenderla. Entonces, bueno, es lo que les quería compartir, queridos hermanos, en este primer día dedicado a la apologética. Espero que hayan llevado algunos apuntes, si no, pues ya lo pueden ver después. Los invito a que nos sigan acompañando toda esta semana con temas muy importantes sobre la apologética. Entonces les agradezco que hayan estado en este primer día y bueno, pues nos vemos primero Dios mañana martes con el siguiente tema. Que Dios los bendiga y muchas gracias.